Ahí está. Bien, bien. Bueno, entonces, como les dije, vamos ahora a hacer la explicación del trabajo práctico y después hacemos la parte de cinemática en dos dimensiones. Bueno, el primer trabajo práctico, la idea es que ustedes usen el software, un software que se llama Tracker, que es seguimiento en inglés, eh, que lo que hace este software es a partir de un video que nosotros filmamos con una cámara de teléfono, eh, podemos bueno, abrir el video en este software y lo que nos permite es hacer un montón de mediciones punto a punto, o sea, cuadro a cuadro, de todas las, o de muchas magnitudes que tienen que ver con la cinemática. ¿Ah? Y también con fuerza, o sea, con otra parte, con la dinámica, pero sobre todo la cinemática. Entonces, nosotros vamos a poder hacer como un seguimiento de un objeto que se mueve y a partir de ese seguimiento vamos a poder sacar la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida, ¿está? Todos esos parámetros, esos conceptos que vimos en la teoría, lo vamos a poder hacer acá en un ejemplo práctico, digamos, un ejemplo de la vida real. ¿Está? La idea con este trabajo práctico, más allá, digamos, un poco de que esto, de que entiendan, de poder afianzar a partir de esto los conocimientos y sobre todo esos conceptos, pero a mí me gusta sobre todo la idea de ver un problema real, ¿tá? De salir de la idealidad, ¿tá? De que significa una ecuación ideal, y irnos a un problema real. ¿Tá? Yo, cuando empezamos la materia, yo le decía que la física es una ciencia natural, ¿tá? Que estudia los problemas de la realidad y los modelos. ¿Tá? O sea, partimos de algo concreto, de algo que se ve, que se puede observar, y eso se modela y se trae se le hace un modelo que es un modelo ideal, ¿tá? Que refleja mejor o menor medida lo que es la realidad, pero siempre esa realidad siempre un modelo es una simplificación de esa realidad, ¿está? Entonces, qué sé yo, imagínense, no sé, la araña esta que habíamos visto en el ejemplo de que se movía para un lado y para el otro. Y nosotros decíamos que si esta era la velocidad, bueno, se movía de esta manera. Si nosotros medimos realmente la velocidad de la araña de una forma muy precisa, es muy difícil que tengamos esto. ¿Por qué? Y porque todos los movimientos implican, qué sé yo, que por ahí en un momento avance un poquito más rápido, en otro se frene, no sé, en algún momento esto sea, si yo quiero una línea, seguramente yo puedo tomar la medida, sería una cosa así, digamos, ¿está? No sería algo ideal, así como una línea perfecta, ¿está? O cuando decimos se mueve con forma de parábola, va con una aceleración constante. Y esa aceleración constante es una, vamos a decir, idealización, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa en la vida real. Es muy difícil que durante un tiempo más o menos prolongado se mantenga una aceleración constante. A veces avanza un poquito más, avanza un poquito menos, no sé, hay algo en el medio que lo hace frenar un poquito, o sea, siempre hay un montón de cosas, esto también que vimos, estos errores, que tienen que ver con esto, con los errores de medición y demás, que vieron en la unidad 1, hace que las situaciones reales, cuando yo quiero medir el mundo real o una situación real, nunca me dé esas gráficas tan lineales, tan lindas, bueno, así como me dan en un problema o me dan en un caso ideal. Entonces, un poco el trabajo práctico de esta semana viene por ese lado, de entender un poco o ver qué es lo que pasa cuando tengo una cuestión así real. Un problema que en realidad esa velocidad que debería ser constante y es todo, tiene bastante ruido, es así. Pero bueno, yo puedo idealizarlo, puedo tomar a partir de esos puntos, decir que es tal cosa. ¿Está? Eso es un poco el objetivo, además de afianzar ese objetivo que queremos nosotros mostrarle con este trabajo práctico. Bien, acá yo le voy a compartir pantalla ahora y les voy a mostrar más o menos lo que ustedes van a tener que hacer. Ah, no, primero la estructura. Bueno, lo primero que ustedes van a hacer, por eso dividimos el trabajo práctico como con una preentrega,
es filmar un videíto de un movimiento que ustedes quieran estudiar. Ese movimiento puede ser, no sé, el que ustedes quieran. Ahora vamos a ver un ejemplo de una de las chicas que cursó el año pasado de matemática que hizo, que fue empujar una pelotita y ver cómo se mueve esa pelotita. Ese puede ser un ejemplo. No sé, en el primer cuatrimestre hubo unos chicos que pusieron un día de lluvia un barquito de papel, cómo iba por el cordón de la vereda moviéndose. Digo, como una cuestión así llamativa. No sé, otra el perro que se movía, otra una pelota cayendo por una rampa, una persona andando en bicicleta, o sea, cualquier movimiento que a usted le parezca o quiera representar, lo pueden hacer con esta herramienta. La idea de ese video que usted va a tener que filmar es que sea, primero vamos a ver ahora la duración, no, que sea un video corto, digamos, un movimiento relativamente corto. Por ejemplo, en una época, una vez, uno de los chicos en biología había hecho una tortuga que se movía. Bueno, está bien la tortuga, ese va a tener que ser un poco más largo para que sea un movimiento más o menos considerable. Pero si no, capaz que con 2 o 3 segundos ya alcanza, digamos. Eh, este video, ahora vamos a ver, tiene que tener determinadas características, cómo va a estar la cámara y cómo se va a filmar para que se pueda usar para hacer este análisis. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer va a ser filmar ese video y esta preentrega es, ese video filmado ustedes nos lo pasan a nosotros para que nosotros lo podamos corregir y decirle, este video sí te va a servir para el trabajo. ¿Tá? Esto lo hacemos sobre todo porque muchas veces hacían un video y después le hacían todo el análisis, el seguimiento y demás, y el video en sí ya no servía porque estaba, no sé, tenía un mal ángulo, porque tenía algo que estaba, no sé, mal filmado o lo que sea, y tenían que hacerlo de nuevo. Entonces habían hecho todo ese análisis en vano. Hay que decir al pedo también, claro. Pero habían hecho todo ese análisis que tuvieron que volverlo a hacer. ¿Tá? Entonces, por eso la idea de esta primera entrega es que ustedes filmen el video. De última pueden, si no les convence uno, filmar dos, filmar tres y pasar los tres en esa presentación, la presentación que hagan de la entrega del trabajo práctico, y nosotros lo vemos y decimos, no, este es el mejor, cualquiera de los dos que me mostraste puede ir, o fíjate hacerlo de nuevo, pero correr la cámara así o ponerlo de esta manera. ¿Está? Entonces, por eso es que es la preentrega. O sea, ustedes de acá hasta el viernes van a tener tiempo de filmar el video y mandarnos el video, hacer una entrega de esta actividad adjuntando ese video o esas dos posibilidades de video, y nosotros le vamos a contestar diciendo este video sirve o fíjate de hacer determinado caso. Bueno, una cosa importante que el trabajo práctico se puede hacer individual o en pareja, digamos, de a dos. ¿Está? O individual o de a dos, no de a tres. Siempre la pregunta se puede de a tres, no. Uno o dos personas. ¿Está? Generalmente nosotros invitamos o alentamos a que sea en pareja porque cuando uno estudia, como cuando estudian de a dos, lo que uno no termina de entender, el otro lo entiende más, y esa discusión que se da entre dos personas como que es muy buena para el aprendizaje, digamos. Entonces, cuando uno hace un trabajo de a dos, siempre hay un enriquecimiento que cuando lo hace individualmente. Entonces, por eso es que alentamos a que lo hagan de a dos. Pero bueno, sabemos las condiciones, sabemos que, no sé, hay gente que vive en distintos lugares, se les resulta muy difícil encontrarse y demás, entonces, bueno, obviamente que no tiene que ser una restricción. Entonces, bueno, de a uno o de a dos pueden entregar el trabajo. Si lo entregan de a dos, esto es importante, si lo entregan de a dos, las dos personas tienen que hacer la entrega, aunque sea del mismo video. ¿Está? Porque, bueno, después yo le puedo poner aprobado o no aprobado si entregaron algo. Y después, al final del cuatrimestre, yo me fijo a ver quién tiene todo aprobado. Por ahí, si no entregaron nada, no le puedo poner aprobado, entonces no salta el aprobado en el entorno. Pero bueno, simplemente, obviamente, tienen que aclarar. Este trabajo lo hice con tal,
Y la otra persona lo mismo, este trabajo lo hice con tal y entregan el mismo video. Bueno, dicho todo eso, ahora sí voy a compartir la pantalla como para entender un poco lo que ustedes van a trabajar. Ahí en la guía está explicado muchos de estos pasos que yo les voy a mostrar, pero bueno, está bueno también verlo en vivo. Bueno, fíjense, acá está el software. Cuando ustedes abren, se les aparece esta pantalla. Este es el video que filmó esta chica, digo, una estudiante de matemáticas del año pasado. Ahí le voy a poner play. Bueno, está en muy cámara lenta. Eh, ahí yo lo estoy adelantando de alguna manera, yo lo voy a explicar, pero un poco para que vean el video. Pero, bueno, en principio seguramente me anda lento porque estoy con el Zoom y estoy grabando, entonces ya no le da la computadora. Pero bueno, ¿ve? Pero fíjense, ese es el video que ella eligió para hacer el trabajo práctico. Ven que es un pedacito cortito, digamos, es la pelota que se mueve desde que ella lo empuja hasta que se frena. ¿Está? Entonces, bueno, ahí tienen todo el video que ustedes pueden cargar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer el análisis de ese movimiento? Bueno, en primer lugar, acortar el video o la parte del video a los momentos que nosotros queremos analizar, o sea, desde qué punto hasta qué punto. Para hacer eso nosotros tenemos que agarrar estas flechitas, estos triangulitos que están acá abajo, ¿ven? Que me van a indicar a dónde empieza y a dónde termina el análisis de mi video, o sea, el pedazo de video que yo voy a usar para analizar. ¿Tá? Yo quiero usar, bueno, acá voy a tener, si ustedes, no, ya tendremos que tener una bueno, vamos a dejarlo, idea de lo que va a pasar. Yo quiero buscar el punto, pasa que va muy lento, justo antes que se empiece a mover. ¿Tá? Bueno, vamos a suponer que es ahí. Le repito, si usted tiene la computadora y le anda bien, va mucho más rápido, o sea, anda no lo sé normal. Pero acá como estoy haciendo varias cosas, bien. Entonces vamos a suponer que, no, bueno, ahí está, ahí se dejó de mover. Bien, fíjense, entonces, acá yo me puedo, tengo la barrita que va de acá hasta acá, yo traigo esto acá al principio, ¿tá? Bueno, puedo con mandarlo ahí al principio. Entonces, de todo el videito que yo filmé, que fueron algunos segundos, solamente tomé desde el cuadro. ¿Ven esta parte de acá? Se ve el cursor, ¿no? Sí, profe. Sí. Este es el cuadro 93, entonces mi análisis va a ir desde el cuadro 93 hasta el cuadro... Ahí está, hasta el 157, ¿está? Todos esos cuadros son los que yo voy a analizar con mi video. Bien. Entonces, primero tengo que definir el pedacito de video que voy a usar. Después, segunda cosa importante, yo tengo que definir una vara de calibración. ¿Qué es una vara de calibración? Acá el software no sabe qué distancia tiene esto. Entonces yo le tengo que decir la distancia que tiene. Para eso tengo que tomar algún valor conocido y decirle, de este punto a este punto, yo sé que hay tal distancia. ¿Se entiende? Por ejemplo, bueno, para hacer una vara de calibración, usted lo tiene ahí todo explicado en el TP. En el TP hay una explicación de cómo hacerlo y también hay unos videitos que fueron creados bueno, por otra gente, pero que están bien explicados, de cómo hacer estos pasos. Pero bueno, bueno, no. Esperen que se me apretó, ahí está.
en este icono, nuevo, vara de calibración, y acá vamos a poner una nueva vara de calibración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar yo? Bueno, una distancia conocida. Por ejemplo, fíjense un error que es típicamente que puede pasar. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué puede ser acá conocido? Digo, no, acá, mirá, en el fondo tengo esto está hecho en la calle, fíjense que en el fondo tengo el palo de los nombres de las calles. Entonces yo puedo medir cuánto hay desde la punta de acá hasta el piso, y digo que entre ese punto y ese punto puedo tomar mi vara de calibración. Pero eso ahí estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque ese palo que está ahí está muy atrás del objeto que yo voy a estudiar. ¿Tá? Entonces se pierde la perspectiva. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, lo que me convendría hacer es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el diámetro de la pelota de tenis esta que estamos analizando? Bueno, entonces ahí está, ahí me dio bola. ¿Ven cómo se cambia el cursor de formato? Bueno, cuando yo aprieto la tecla Shift, se cambia ese formato. Entonces yo hago un punto ahí, el otro punto acá. Otra cosa importante es que con la ruedita yo puedo hacer zoom a mi imagen y me puedo mover, cosa de estar seguro de que le estoy pegando bien al diámetro. Y ahí le pongo la distancia que hay entre esos dos puntos. Fíjense que acá me dice cualquier cosa, me dice que hay 27 metros. Y no sé, si el diámetro de la pelotita tiene, qué sé yo, 15 centímetros, bueno, describo ese valor acá. ¿Está? Pero ese es un valor conocido que ustedes tienen que conocer o medir y marcarlo de esta manera en el software. Eso le va a dar la idea al software de cuánto es lo que se está moviendo a partir de esa referencia. ¿Se entiende? Lo importante con la barra de calibración es hacerlo con algún objeto que esté a la misma distancia de la cámara que el objeto que yo voy a medir. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo agarro esto y no sé, digo, acá tengo esta baldosa, yo puedo saber cuánto hay de acá, de este punto a este punto en la baldosa, y puedo medir el pedacito de esa baldosa, cuánto mide, pero de nuevo, entre este punto en la baldosa, acá, está mucho más adelante que esto, entonces voy a perder perspectiva. ¿Tá? Va a parecer mucho más grande esto en relación a la pelotita. ¿Está? Lo mismo, pero al revés que lo que yo decía con este poste de donde está el nombre de las calles. Está muy atrás, entonces esta distancia no tiene relación con la perspectiva con la pelotita. Entonces tengo que buscar algo que esté a la misma altura, más o menos que yo. Si yo dejo caer algo acá al lado del pizarrón, y lo muevo al lado del pizarrón y dibujo con eso, la altura del pizarrón la tomo como mi escala, bueno, también vale. O sea, en una distancia entre la cámara y el objeto similar a del objeto que estoy midiendo. ¿Tá? Bueno, ese es en cuanto a la vara de calibración. Después lo otro importante es definir unos ejes de referencia. ¿Está? Habíamos hablado de la semana pasada de lo que es fundamental tener siempre ejes de referencia. Entonces, bueno, en el icono este que está acá, que dice ejes de referencia, a ver si me da bola, ahí está, se me aparecen estos dos ejes de referencia. Siempre me doy cuenta, o la forma de notar que cuál es el eje X, tiene esta como rayita vertical acá, como esta marquita, de este lado. Este siempre me marca el X positivo. ¿Tá? Entonces yo si lo agarro acá del medio, puedo mover mi eje bueno, donde a mí me gusta. Por ejemplo, si en este caso, también los puedo rotar a los ejes. Por ejemplo, si en este caso yo quiero que arranque, no sé, en este punto, y acá fíjense que si se va a mover para allá, se va a mover en dirección de las ejes negativas, de las X negativas. Entonces yo podría rotar, si lo sostengo de ahí, vengo para acá y lo hago girar a mi eje. Entonces, ven que ahora yo puse el eje positivo apuntando para este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que mi pelotita va a ir aumentando su posición, o sea, va tomando valores de X cada vez más grandes, porque yo puse mi eje X positivo para aquel lado. ¿Tá? Bueno, voy a sacar la barra de calibración. No, voy a sacar esto.
Profe, Sí, yo tengo dos preguntas. sí. ¿La distancia de la cámara al objeto, más o menos, puede ser, No, tiene que no, ser corta no, o puede no, estar? no hay un valor, digamos. Tiene que entrar todo el movimiento. ¿Está? Ah, Por ahí lo que te conviene es que de tal manera que el movimiento no te quede muy chiquitito en el ángulo que vos sí, entiendo. ves, ¿entiendes? Fíjense como acá estaba, o sea, bastante bien en el sentido de que arranca de este lado de la pantalla y termina de este lado, entonces más o menos abarca. O sea, si hago un movimiento muy chiquito acá, tengo que hacerle después mucho zoom y voy a perder resolución. ¿Tá? Y obviamente tiene que entrar, porque si se me... O bueno, puedo tomar solamente lo que se ve en la pantalla, puedo hacer un movimiento que arranque y yo puedo medir lo que se ve en la pantalla. ¿Tá? Bien, otra cosa de la cámara que no les dije es que la cámara tiene que estar quieta, digamos. ¿Está? Y no es que yo la puedo sostener o la sostengo y me apoyo las manos en un lugar y la dejo quieta, no, porque hay unos pequeños movimientos siempre, si la sostenemos con la mano, que después se van a traducir en el análisis, digamos, va a parecer como que está temblando, están cambiando como el eje de referencia. ¿Está? Entonces, la cámara siempre tiene que estar quieta, o sea, buscar alguna forma de dejar el celular paradito, algún trípode o buscar un libro o lo que sea para que quede quieto y yo pueda marcar bien, se pueda ver bien el movimiento sin que la cámara esté moviendo. Bien, y después otra cosa importante es que el movimiento, y esto también es importante, que el movimiento tiene que estar en el plano de la lente de la cámara, vamos a decir. ¿Sí? Fíjense que acá se está moviendo, o sea, se está moviendo en un plano que me da la cámara. En ese plano se está moviendo. Si esta pelota estaría viniendo para acá adelante, ¿está? Yo voy a perder referencia porque la cámara la profundidad no la puede captar. ¿Está? Solamente puede captar, en este caso, movimientos en X y en Y. Imagínense que definimos, bueno, como en el plano que estoy viendo, en los ejes X e Y, y el Z lo definimos entrando y saliendo de la pantalla. Pero si yo la pelota esta se mueve en ese eje Z, que está entrando o saliendo, o tiene algún movimiento, un poco se mueve en ese sentido, eso el software no me lo puede detectar. ¿Tá? Entonces, por eso hacemos un análisis que es o de una dimensión, como en este caso, que se está moviendo por una línea recta, o puede ser de dos dimensiones y se mueve, no sé, imagínense que yo tiro esta pelotita de una mesa y hago una caída así que es tanto vertical como horizontal, lo vamos a ver ahora, lo que es un movimiento en dos dimensiones, pero no puede, siempre se tiene que mover en el plano que me da como imagen la cámara, ¿está? Para poder hacer bien el análisis. Bien. Y después, bueno, para hacer el análisis, lo que tengo que hacer es definir acá donde dice crear, creo una masa puntual. Es el concepto como de masa puntual. Vimos algo de masa puntual. Está muy lenta. Y lo que voy a hacer con esa masa puntual es justamente hacer ese seguimiento de la pelota. Fíjense, ahí yo puse crear masa puntual, tengo el control S. Cuando yo aprieto la tecla Shift, como decía hoy, me cambia el cursor y me da ahí me cambia el dibujito del cursor. Entonces yo voy a elegir un punto. Siempre cuando la pelota rueda ahí hay una cuestión porque no vamos a analizar el movimiento de rotación, digamos, sino solamente el de traslación, o sea, lo que se está trasladando. Entonces, por ahí elegir qué punto voy a elegir para seguir, ¿tá? Para hacer el seguimiento. Cuando hay algo que está rodando como esto, yo por ahí le recomiendo seguir como el punto que está más adelante de la pelota o el que está más atrás, por ahí depende de lo que se pueda ver. Pero en este caso voy a hacer esto de seguir el punto o sea, el más adelantado de la pelota, ¿se entiende? El que tiene el valor más grande de X, si respetamos este. Entonces ahí aprieto Shift y trato de hacer clic en el punto que yo considere que está más adelante. Si se me dificulta, bueno, busco con el zoom, acercarme y
ahí hago un clic. Bien. Otra masa puntual. Ahí. ¿Ven que dibujó un 1? Ahí hice mi primer punto. Ahora tengo que hacer el otro punto en el mismo lugar donde dije, buscando el mismo punto, que en este caso sería la parte de adelante de la pelotita. Fíjese que coincide el mismo punto porque todavía no se empezó a mover la pelota. Entonces vuelvo a hacer clic en ese punto. Fíjense que ahí ya sí se movió la pelota. Entonces mi tercer punto lo voy a poner por acá. Ven, cada vez que hacen clic, ya la pelota salta al cuadro siguiente. Acá hay una consideración que yo le voy a hacer. Vieron que yo puse acá 4. Este 4 significa que yo estoy, cada paso que yo voy a tomar implica 4 cuadros de mi video filmación. En este caso, como ustedes ven, no me conviene en realidad tomar cada 4 pasos porque hay mucha diferencia entre un punto y otro, entonces por ahí me conviene bajar esto a 2 puntos, pero bueno, como ya lo empecé con 4, voy a seguir con 4, pero porque me anda lento, pero si no, lo pueden hacer que cada paso, cada valor que ustedes van a tomar sea un cuadro del video, entonces hacen un seguimiento más preciso. Bueno, como yo les digo, siguen haciendo el seguimiento, siguen marcando siempre el valor más adelantado de la pelota. Cada vez que hace clic, el software solo salta al siguiente cuadro o al siguiente paso, y siguen haciendo clic en ese punto que dijimos que íbamos a tomar como referencia que está adelante. Bien. Una vez que terminan de hacer todos esos clics, les va a quedar, vamos a suponer que faltan 2 más. Acá por ello estoy haciendo así sin tanta precisión. Simplemente bien, ahí está, ahí terminamos todos los pasos. Ven que acá se muestran todos los triangulitos, los puntos que yo marqué como pasos. Bueno, acá ustedes pueden elegir, sacarle el numerito o mostrar todos los pasos. Generalmente se pone pasado y futuro para que se vean todos y demás. Pero bueno, acá ya tienen todos los pasos cargados de su movimiento. Y si se fijan, en este costado de la pantalla, lo que me fue haciendo una tabla de valores con el tiempo y la coordenada en X y la coordenada en Y según este sistema de referencia. ¿Está? Entonces lo que fui construyendo acá son una tabla de valores de tiempo, posición en X y posición en Y. Acá la posición en Y no me interesa tanto porque yo estoy analizando un movimiento solamente en X. Es más, en general conviene, por ejemplo, cuando yo tengo un movimiento como este, girar, por ahí hay veces que está un poquito corrido, entonces me conviene girar el eje para hacer coincidir bien todos los puntitos con mi eje, cosa de asegurarme de que estoy tomando el movimiento en esa dirección. ¿Ven? Están algunos por arriba, otros por abajo, pero en general están sobre la trayectoria que yo estuve marcando, bueno, ahí se ve muy mucho, están sobre el eje. ¿Está? Entonces estoy tomando un movimiento sobre ese eje. De nuevo, esas desviaciones un poquito por arriba, por abajo, no son errores de medición si quieren, pero no van a afectar al movimiento. Bueno, entonces como yo le dije, tenemos los datos en X, en Y, respecto de la posición, respecto del tiempo en la primera columna. Y acá también, en la parte de arriba, ustedes ven las gráficas que van haciendo. Fíjense que acá estoy graficando la posición en X en función del tiempo. Pero si yo aprieto acá, podría observar otras gráficas, por ejemplo, la velocidad en X, en función del tiempo. Tengo esta velocidad, puedo ver la aceleración, un montón de otros parámetros. ¿Está? Bien. Bueno, y después fíjense acá, fíjense la velocidad. ¿Qué pasó? Claro, al principio estaba quieto y después aumentó su velocidad mientras yo, o sea, el tiempito ese que
esta chica lo estuvo empujando, aumentó rápido su velocidad, porque el empujón fue en un instante rápido, fue que pasó de 0 a una velocidad grande, relativamente grande, y después, claro, fue disminuyendo, porque a medida que fue avanzando, como que se va frenando la pelotita, y fue disminuyendo su velocidad. ¿Se ve? Acá podríamos ver claramente que este movimiento tiene dos tramos, uno en el que está acelerando con aceleración positiva porque aumentó su velocidad, y el otro con aceleración negativa porque va cada vez más lento y va aumentando, o sea, está en la dirección de X positiva y la velocidad va disminuyendo, por lo tanto tiene aceleración negativa. ¿Ve? Y fíjense esto que yo les decía, vamos a suponer que quiero analizar solamente el tramo que se va frenando. Ven que no es una línea recta perfecta, tiene un poco más arriba, un poco más abajo, algunos puntos así medio que se van de la recta, pero bueno, es una situación real, como yo les digo. Es una medida real, no es ideal como una recta perfecta. ¿Se entiende? Si se fijan acá, si yo grafico la posición, por ejemplo, en X, ven que tengo esta primera parte, bueno, que no le iba a considerar, y tomo esta primera parte que es una parábola, justamente ven que es una parábola descendente, que son los puntos que yo fui tomando de la posición en función del tiempo, que coincide con esa velocidad que va disminuyendo. ¿Está? Una cosa, por ejemplo, si ustedes quieren graficar la aceleración, en general la aceleración da una gráfica bastante fea, bueno, ahí ven, acá no fue tan fea, pero ven que tienen, si analizo a partir de este punto, que es donde se va frenando, la aceleración es más o menos -1, y va un poco para arriba, un poco para abajo, pero es más o menos constante en ese valor. ¿Está? Entonces podemos tomarlo, si bien no es constante la aceleración como estrictamente constante, se puede tomar este ejemplo como un valor de con aceleración constante. ¿Está? Eso también, por ahí, como les digo, en la gráfica de aceleración no se ve bien, pero en la gráfica de velocidad, por ejemplo, o si queremos poner velocidad en X para que sea más parecida, pero ahí se ve bien que esto, si bien no es una recta perfecta, pero se puede ajustar bastante bien a una recta, todos estos puntos, entonces puedo decir que tengo un movimiento que sería rectilíneo uniformemente acelerado, ¿se acuerdan de lo que vimos? Porque la velocidad va disminuyendo linealmente respecto del tiempo. ¿Está? Bueno, y lo último que le pide ahí el trabajo práctico es hacer un análisis de estas gráficas. Si ustedes ponen el botón derecho y acá ponen analizar, ustedes no sé si ven el, Sí, se ve todo, profe. el menú. ¿Se ve el menú que se despliega? Sí, Bien, ahí puse analizar, pero bueno, está demorando un montón. Eso me aparece otra pantalla, no sé si le va a dejar ver la pantalla, pero otra pantalla que es justamente para hacer ajustes de las gráficas. ¿Tá? Ustedes más o menos manejan lo que es un ajuste de una gráfica, que es a partir de datos experimentales, y en este caso son los datos que yo tomé ahí en el... eh, a partir de los datos que fui tomando con el software, puedo analizar o puedo ajustar las curvas estas de velocidad y tiempo y demás. Bueno, no me va a dejar abrir porque está muy colgado. Entonces, en esa gráfica, en esa pantalla de análisis, ustedes van a poder seleccionar los puntos que quieran y hacer, ahí está. ¿Esa pantalla nueva se ve? ¿O estoy compartiendo algo? no, ahora no. Se sigue viendo el video, sí. Sí, ¿no? Porque es otra pantalla, entonces. Ahí está. Se ve ahora sí. Lo mismo que veíamos hoy, pero más grande. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a tomar, como les decía hoy, quiero analizar esta parte solamente que va bajando la velocidad. Entonces, tomo a partir, si yo selecciono, ¿ven? Estos puntos acá en la tabla, me los va marcando, no, el 2 no quería seleccionar, a partir del punto 3 hasta el final, y ahí me marca todos esos puntos.
Y ahí pongo analizar. Ven acá que dice analyze. Y le pongo la palabra ajuste. Entonces, ¿qué hace eso? Me ajusta, en este caso, o sea, después yo puedo elegir la ecuación con la que me ajuste, pero por defecto me ajusta con una lineal. En este caso está bien ajustarlo con una lineal. No sé si se ve ahí, pero porque voy a cambiar de color Sí. porque queda muy parecido. Pero ven el ajuste, ese sería el ajuste de esa curva. Es la recta que mejor ajusta, que más se parece a esos puntitos. Si ustedes ven, hay algunos por arriba, por abajo, pero dentro de todo ajusta bastante bien. Entonces, fíjense que ahí a ustedes, en donde tengo la parte de parámetros, lo pongo acá. Ustedes tienen los parámetros A y B, que son los parámetros de la ecuación que tienen acá, A por T más B, o sea que esos A y B corresponden a eso, y a partir bueno, de lo que dice cómo está escrita la ecuación y de estos parámetros, ustedes pueden obtener valores de esa gráfica. Si recuerdan, ¿se acuerdan cómo era la ecuación de la velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, no se lo van a acordar, pero búsquenla. Y era una recta, y era la velocidad en función del tiempo, era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si comparan esa ecuación con esta que tienen escrita acá, en donde dice ecuación de ajuste, ustedes pueden hacer la analogía de que este parámetro B es la velocidad inicial y este parámetro A es la aceleración. ¿Está? Entonces, ustedes pueden acá ver que, bueno, acá no me deja ver bien los valores porque por ahí está multiplicado por... No me deja correr la rotulada. Pero ahí pueden ver los valores. Bueno, ustedes en esta parte pueden ver los parámetros que se corresponden a esta ecuación y hacer la analogía con las ecuaciones que vimos para cada movimiento y, por ejemplo, ver cuál es la velocidad inicial o, por ejemplo, cuál es la aceleración, que sería la pendiente de la recta, según ese ajuste. ¿Está? Y lo mismo, exactamente lo mismo, podrían hacer con, ahora, bueno, lo mismo podrían hacer con la posición, por ejemplo. ¿Se ve? Entonces tomo este pedazo y lo ajusto, en vez de con una lineal, ahí voy a tener que usar una cuadrática y ajustarlo con una cuadrática. ¿Está? Entonces eso me va a dar también los distintos valores de mi ecuación, digamos. Bueno, un poco era eso, un poco bastante trabajado salió, pero un poco la idea de mostrarles qué es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico. De nuevo, repetirle que puede ser de a dos, y la primera parte, o sea, acá el viernes lo que tienen que hacer es filmar el video o dos videos que a ustedes les parezca que para elegir alguno, y hacer una entrega con esos videos. Nosotros lo que le vamos a contestar es si pueden hacer el análisis con ese video, denle para adelante o cambien esto. Entonces, una vez que nosotros le demos el OK, ahí pueden seguir y hacer todo este análisis que yo les fui comentando acá, medio rápido y medio trabado, y bueno, que es la guía que ustedes tienen ahí en el trabajo. La idea, como yo les digo, es un poco analizar un movimiento real, y bueno, no hay un objetivo, no hay una conclusión así concreta a sacar, no sé cómo decirlo. O sea, la idea es que ustedes analicen el movimiento. Por ejemplo, que digan, bueno, en este movimiento se ve que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque yo grafico la velocidad y se ve que es una velocidad constante. Entonces puedo concluir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y acá pongo las gráficas y pongo los ajustes. ¿Entienden? Ese sería como el informe que ustedes tienen que hacer. La idea del informe también es ir mostrando las capturas de pantalla del software, cómo lo van usando. Por ejemplo, esto de
marcar, de mostrar una imagen que tenga, bueno, la vara de calibración, cuál usaron, los ejes y los puntitos que fueron marcando. Eso puede ser una imagen que presenten en este informe que van a hacer. Y después, como yo les digo, la idea de este informe, ya de la segunda parte, una vez que hemos aprobado el video, es analizar el movimiento. Es decir, bueno, este es un movimiento MRU o este es un movimiento MRUA, porque tiene estas características y se ve en estas gráficas. Más o menos eso, digamos, de esa manera sencilla. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, acuérdense que está las clases de consulta como para ir viendo este tema si se van trabando o si hay algo que no entienden. ¿Está? Ustedes a medida que vayan haciendo los videos, vayan haciendo la entrega de esta tarea, así nosotros le vamos corrigiendo y ya van pudiendo avanzar en hacer el análisis del video. Tienen hasta el viernes para hacer esta primera entrega del video y después tienen hasta el otro viernes para hacer la entrega del informe. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Sí, a mí me quedó una. Eran Sí, dos. sí. Ah, es verdad. Ahí en el video de nuestra compañera se ve que, o sea, el video empieza con ella, o sea, la pelota está quieta y la empuja. ¿Puede ser que el video empiece ya con la pelota en movimiento, sería? O sea, Claro. obviamente en el video no se va a notar eso, pero... Sí, el O video... sea, siempre va a empezar quieta la pelota, pero porque es un video. Pero... Claro, igual pueden, no sé, bueno, ahora no me... Pero hay algunos videos de que se ve algo que se está filmando y pasa una pelota, por ejemplo. Claro, a eso me refiero. Sí, Mi idea es eso. hay un video, por ejemplo, ahora me estoy acordando de un chico que hizo un autito que caía sobre una rampa, un autito de juguete, que caía sobre una rampa. Entonces estaba filmado, pero vos no veías cuando alguien que lo soltaba, ¿entiendes? Se veía solamente el autito que pasaba y seguía, incluso no veías cuando se frenaba. Entonces solamente analizó esa parte, desde que aparece el autito hasta que desaparece. Tranquilamente, entonces ahí vos estás analizando un movimiento que tiene una velocidad inicial desde un punto hasta otro, digamos. No hay problema en ese sentido. No hay una restricción, digamos, ¿no? Siempre que haya algo que se esté moviendo y sea más o menos lógico de analizar. Digo lógico porque, qué sé yo, si tiran algo y da 20 vueltas y después van, no, y eso va a ser medio complicado de analizar. Estamos hablando siempre de algún movimiento que sea sencillo, en una dirección, o a lo sumo puede ser en dos dimensiones, bueno, lo vamos a ver después. La idea es, puede arrancar donde sea el movimiento. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta del trabajo práctico? Bueno, entonces vamos a retomar lo que es la parte de la cinemática. En este caso vamos a estar en las dos dimensiones. Esperen que no tengo borrado. Ya ven. Bien. Entonces vamos a ver cinemática. Dos d muchas de estas cosas nosotros vamos a ver hasta 2D, pero se pueden aplicar si yo quiero hacer un análisis 3D de la cinemática, de un movimiento. Pero bueno, nosotros vamos a ver hasta 2D. Bueno, en primer lugar, bueno, y esto corresponde del libro al capítulo 3 del libro.
del CR semántico. Entonces, en primer lugar, nosotros habíamos visto la posición, vamos a ponerlo acá, el vector posición como un vector R, y ese vector R tenía coordenadas en X, le vamos a llamar X, en la dirección de X, tenía coordenadas en la dirección de Y tenía coordenadas en la dirección de Z. Entonces acá multiplicamos la coordenada de ese vector por el versor de cada una de ese. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, cuando hablábamos del desplazamiento, decíamos el desplazamiento que era la variación del vector R, bueno, habíamos dicho que yo tengo, no sé, un sistema de referencia y tengo un punto, un objeto se movió de este punto a este punto, lo llamo 1 y 2, se movió de acá hasta acá. El vector desplazamiento es el vector que va desde 1 hasta 2. Ese es el vector de desplazamiento y lo conseguía haciendo el vector final 2 menos el vector inicial, de 1. Y eso, bueno, eso tengo que operar, como ustedes saben, algebraicamente. ¿Qué quiere decir? Algebraicamente, tengo que operar como vector. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo esto, tengo que hacer x2 menos x1, ese va a ser el valor, la componente x de mi vector final, esto en el i, más, bueno, i2 menos i1 en el j y así. ¿Se entiende? Obviamente tengo que operar siempre de forma vectorial. Eso es lo importante. Y bueno, cuando yo hablo de velocidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la velocidad era la variación, perdón, la velocidad instantánea era la derivada de la posición respecto al tiempo? Como esto es un vector, entonces tengo que es la derivada de la posición en X respecto al tiempo en la componente Y, más la derivada de la componente Y en función del tiempo para el versor J, más la derivada de la componente Z para el tiempo en esta. ¿Está? Nada, esto es simplemente recordar que estamos trabajando con vectores y cómo en cada caso tenemos que ver la forma vectorial. Y después lo que sí por ahí también recordar es que si yo quiero ver la rapidez del vector rapidez, que puede ser el módulo de la velocidad, tengo que hacer lo que ustedes saben, Pitágoras. O sea, si yo tengo este vector, o bueno, si yo tengo un vector velocidad yo tengo un vector velocidad que lo voy a definir como la velocidad en X y más la velocidad en Y por el vector J más la velocidad en Z, esta velocidad en el vector K. Entonces, si yo quiero saber el módulo de la rapidez, lo que tengo que hacer es Pitágoras, en el sentido de decir, bueno, esta es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, la suma de las componentes al cuadrado. Al cuadrado más z al cuadrado. Como yo les digo, en general, vamos a ver hasta dos vectores, dos componentes, dos dimensiones. O sea, hay una que no va a estar, por ejemplo, generalmente el z no va a estar. Entonces, si tengo un movimiento en dos dimensiones y quiero saber la rapidez del objeto, tengo que hacer la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado y ahí obtengo ese vector. Eso es un módulo de un vector común y corriente que yo tengo acá. Entonces, este es mi vector velocidad y tengo x y y, bueno, las componentes al cuadrado sumadas y cuando le saco la raíz obtengo el componente de ese vector. Bien. Bueno, obviamente que es lo mismo para el vector aceleración. Pero acá con el vector aceleración vamos a empezar a hacer algunas aclaraciones. El vector aceleración, ¿qué es? Habíamos dicho que la aceleración es el cambio de la posición en función del tiempo. Perdón, la aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo. ¿Está? La derivada de la velocidad en función del tiempo, esa es la aceleración. Como nosotros, como les dije, vamos a ver hasta movimientos con aceleración constante, ¿está? En nuestro caso, la aceleración media, como es constante,
la aceleración y la aceleración media van a ser igual. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los movimientos son con la aceleración constante. Pero la aceleración media y la aceleración instantánea van a ser lo mismo. De nuevo, porque la aceleración es igual, es constante. Entonces, esto son similares. Siempre de nuevo que tenga aceleración constante. ¿Tá? Entonces, yo puedo definir a partir de esto que el vector aceleración, si es igual a aceleración media, es la variación del vector velocidad dividido en la variación del tiempo. ¿Tá? Entonces, esto si yo lo puedo ver en un movimiento, yo no me acuerdo quién de ustedes había hecho ese razonamiento cuando estábamos viendo la araña que se movía para un lado y para el otro, pero habíamos dicho que si yo tenía este vector velocidad y después al ratito tenía un vector velocidad que era así, entonces lo que yo en realidad había hecho era, a este vector velocidad le había sumado un vector velocidad que era así, le sumé este, por lo tanto me quedó ese vector así chiquito. Y de ahí podíamos deducir, o sea, este más este me daba esto. De ahí podíamos decir que la aceleración era para el otro lado. No sé si se acuerdan de ese razonamiento. Entonces, esa idea es la que vamos a usar para pensar cómo es la aceleración ahora que tengo dos dimensiones. ¿Por qué? Porque la aceleración mide la variación del vector velocidad en función del tiempo. Pero ahora el vector velocidad puede cambiar, además del módulo, puede cambiar de su dirección. ¿Tá? El vector velocidad es un vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un objeto acá y se mueve con una velocidad que va para allá. Ahora, el mismo objeto, después de pasado un tiempo, yo lo puedo ubicar acá, pero con una velocidad que el tamaño es el mismo, o sea, el módulo es el mismo. Pero ahora, fíjense, va para allá. ¿Tá? Y este, qué sé yo, este lo defino como punto 1 y este lo defino como punto 2. O sea, que esta es la velocidad 1 y esta es la velocidad 2. Este es un objeto que tengo yo, qué sé yo, que se movió para allá y después de un tiempo estaba acá y se movió para allá. Como que yo tengo un sistema de referencia, lo voy a poner acá en el medio, y tengo un vector posición así, este es mi vector posición R1, y este va a ser mi vector posición R2. ¿Está? Entonces, fíjense, el módulo de esto es el mismo, pero el vector cambió, porque el vector es módulo y dirección. Si yo cambio en la dirección del vector, estoy cambiando en la velocidad, no su magnitud, pero sí su dirección. Entonces, si cambió la velocidad, entonces que hubo una aceleración. Ah, ahí estoy queriendo entrar algo. Pongo a alguien de co-hospedador, si les parece, co-hospedadora. Así, si entra alguien, lo pueden admitir, o la pueden admitir. ¿Quién se ofrece como voluntario o voluntaria? Yo, profe, no hay problema. Juan, Juan, el de hoy. para que estoy buscando. Ya dije lo de los 2 puntos, el examen, todo eso. Ya lo hice muy reiterado, si lo hago noche. Está. Bueno, entonces, entonces yo dije, si cambio de este vector a este vector, tengo un vector que, un delta, o sea, una variación de velocidad que yo le sumé a ese vector. Imagínense que ahora yo hago ese análisis y lo hago acá. Tengo ese vector, este vector lo pongo acá, este es el vector 1, y este vector 2 lo traslado así. Entonces, acá este es mi vector 2. La variación de la velocidad 1 con la velocidad 2 va a ser esta. Ese va a ser mi vector variación de velocidad, ¿tá? Que es V2 menos V1. ¿Entiendes? Que es lo mismo que pasaba acá. Si este es mi vector V1 y este es mi vector V2,
como velocidades, este que tengo acá va a ser mi variación de la velocidad. Que lo que hablábamos justamente es que ese vector variación de velocidad se puede calcular como la aceleración multiplicada por un delta de t. ¿Ven? Si esto yo lo paso para este lado, me queda que ese vector variación de velocidad es la aceleración que tiene mi cuerpo multiplicado por un delta t que pasó entre, o el delta t que transcurrió entre este punto y este punto. ¿Se entiende? De esta forma de ver la aceleración. En este caso, no cambió el módulo, que fue en el caso este que teníamos una dimensión, sino que lo que cambió fue la dirección de la velocidad. Entonces, para eso tuvo que haber una aceleración, o sea, tuvo que haber una variación de velocidad y hubo una aceleración. En este caso, la aceleración fue en esa dirección. ¿Se ve? O sea que este cuerpo acá, durante este trayecto, tuvo una aceleración media. Vamos, iba para acá, para allá, imagínense que estábamos en un círculo, está por el medio, tuvo una aceleración y fue para este lado. ¿Está? Esa es la idea de definir entender esa variación de velocidad como una aceleración multiplicado por un delta t. Bien. Entonces, a partir de esto, y a partir de pensar que la aceleración puede apuntar para cualquier lado, para hacer un análisis del movimiento, lo que se usa mucho es dividir la aceleración en una aceleración tangencial y en una aceleración, sería una aceleración paralela a la trayectoria, y una aceleración perpendicular a la trayectoria. ¿Está? Entonces, en general, para hacer un estudio, lo que hacemos es separar las componentes de la aceleración. Como les digo, hay veces que no me conviene separarlo tanto, no sé, en componentes que pueden ser, por ejemplo, X e Y, sino que me conviene separarlo, me sirve más separarlo de las componentes de la aceleración, simplemente para estudiarlo, no es que cambie nada. Me conviene separar las componentes de la aceleración en aceleración paralela o tangencial. Generalmente se escribe así, aceleración paralela o tangencial, y la aceleración perpendicular siempre es paralela o perpendicular a su velocidad o a su trayectoria, que en un punto determinado es la misma. ¿Está? Aceleración perpendicular, que se escribe así, puede ser paralela, puede ser perpendicular a su trayectoria. Si me queréis que vaya, no me entra, a su trayectoria. ¿Está? Pero son eso, pensar en la trayectoria y pensar que hay una aceleración que si tiene una aceleración puede tener, puede ser perpendicular o puede ser paralela. O sea, o esa aceleración que tiene la puedo dividir en una parte que es perpendicular y en una parte que es paralela. ¿Está? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, la aceleración que es perpendicular, la aceleración paralela, lo que hace es que me cambia el módulo de la velocidad. ¿Está? Cuando yo aplico una aceleración paralela, como veíamos hoy en una dimensión paralela a la trayectoria, lo que voy a obtener es un cambio en el módulo de la velocidad. O si la aceleración que tengo tiene una componente paralela. Y la componente de la aceleración perpendicular, lo que voy a tener es un cambio, lo que me provoca, es un cambio en la dirección.
de la velocidad, del vector velocidad. ¿Está? Por ejemplo, si yo tengo solamente, y después lo vamos a ver, solamente una aceleración perpendicular, todo el tiempo una aceleración perpendicular a su trayectoria, lo que voy a tener es constantemente un cambio en la velocidad, en la dirección de la velocidad, pero no en la rapidez, o sea, en la magnitud de ese vector de velocidad. El mejor ejemplo de eso es cuando un objeto se está moviendo en un círculo. ¿Está? Si yo tengo una partícula que está acá y se mueve en una trayectoria circular, no sé, imagínense que, bueno, ya acá definí, no sé, acá estoy yo con un hilo atado a una pelotita y lo estoy haciendo así. Mirá, se está moviendo de manera circular alrededor. O, no sé, este es la Tierra y este es la Luna. Y se están moviendo de manera circular, ¿tá? Están atados por alguna fuerza, digamos. En el caso del hilo, en el caso de la Tierra, la fuerza de gravitación, pero se mueve de una manera perpendicular, o sea, se mueve en un círculo y la aceleración en todos los puntos es perpendicular, ¿se entiende? Acá yo tengo una velocidad que es así, esta es la velocidad, y lo que yo tengo es una aceleración que es perpendicular, que va hacia el centro, digamos, del radio de giro. Así es la aceleración. ¿Eso qué hace? Que un instante después haya un cambio en la dirección de la velocidad, pero no en el módulo. ¿Tá? Porque si yo le sumo eso, no voy a cambiar el módulo. Entonces, si yo tomo otro punto, no sé, por acá, un delta t después, lo que voy a tener es una velocidad que cambió su dirección, pero no su módulo. Entonces, acá tengo otra velocidad y de nuevo, la aceleración es... La aceleración es perpendicular, ¿tá? Siempre mirando hacia el centro. Y lo mismo, si vengo, no sé, acá voy a tener una velocidad, bueno, en este caso punto horizontal, y la aceleración es vertical, siempre van a ser la aceleración perpendicular hacia el medio. Entonces así voy a obtener eh, un movimiento, ya me estoy adelantando un poquito a lo que voy a explicar, pero ya voy a tener un movimiento circular, en donde voy a mantener el módulo y la aceleración va a ir cambiando, pero siempre se va a mantener en su condición de perpendicular a la trayectoria. Bien. A ver, si yo tengo, por ejemplo, una aceleración, no sé, que va así, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí tengo una componente de esa aceleración que es perpendicular al módulo, que va a ser esta de acá, que me va a cambiar la trayectoria, y otra componente que es paralela a la trayectoria. ¿Está? Entonces, esta componente de mi aceleración lo que va a hacer es cambiarme el módulo, en este caso lo va a hacer más grande, o sea, va a ir aumentando el módulo de la velocidad, y esta componente lo que me va a hacer es cambiarle la trayectoria. ¿Tá? Entonces, por eso lo dividimos de esa manera, como que resulta más fácil el estudio de un movimiento en dos dimensiones, cuando la aceleración la dividimos o sí, la separamos en la perpendicular a la trayectoria y en la paralela a la trayectoria. Bien. ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, ahora sí, dentro de este movimiento en dos dimensiones, los ejemplos que vamos a ver son el movimiento circular uniforme, que es el que un poco ya estoy adelantando, y el que se llama tiro de proyectil. Vamos a ver tiro de proyectil primero, o tiro oblicuo, o tiro parabólico. Son las tres formas que lo van a encontrar. Pero bueno, el libro habla de tiro de proyectil, pero para mí es muy, no sé, me suena bélico. Está tirando un misil. Pero bueno, es medio yankee, entonces los yankees son todos así, de la guerra, les gusta tirar misiles, qué sé yo. Así que bueno, de ahí creo que viene el tiro de proyectil. Pero tiro parabólico o tiro oblicuo, o tiro de proyectil son los nombres que se conocen
a este movimiento que vamos a estudiar. Entonces, tiro parabólico, le voy a poner tiro parabólico o tiro de proyectil o tiro oblicuo. Todas las formas que lo van a encontrar en la bibliografía. Bien, ¿qué es el tiro oblicuo? Bueno, es una situación que es muy común de, digamos, las situaciones cotidianas que aparece, que es cuando un objeto tiene una velocidad inicial y después su movimiento está solamente limitado por o regido por la aceleración de la gravedad. ¿Tá? Cuando yo pateo una pelota, pateo una pelota para que vaya hasta el arco, ¿qué es lo que hago? Le doy una velocidad inicial a la pelota, una vez que la pateo, pero una vez que la pelota ya puedo estar en contacto con mi pie, bueno, tiene una velocidad inicial que va para allá, ¿no? Digo la velocidad inicial porque voy a empezar a estudiar mi situación a partir de que yo ya le di ese impulso inicial. Y después toda la trayectoria de la pelota solamente está determinada por, bueno, por esa velocidad inicial que yo le di y por la aceleración de la gravedad. ¿Tá? No hablamos de la aceleración de la gravedad y me parece que Luis no hizo problemas, pero que tengan que ver con la aceleración de la gravedad, o si lo mencionó medio al final. Pero bueno, los problemas que él tiene, que él juega, que tiene resueltos, hay varios de esas cosas, o bueno, en el libro también está, lo que se llaman tiro proyectil o caída libre. ¿Tá? Tiro proyectil o caída libre son un movimiento en una dimensión que, la característica es que están sujetos a la aceleración de la gravedad. Caída libre es cuando yo dejo caer un objeto, o sea, tengo una manzana y se suelta del árbol, está por acá, el árbol así, acá hay un bajo y una manzana que se suelta, y esa manzana empieza a caer y llega al piso. Bueno, esa manzana recorre una trayectoria rectilínea hacia el piso y tiene una aceleración que es la aceleración de la gravedad, que es G, se conoce como G, la aceleración de la gravedad. Siempre la aceleración de la gravedad va para abajo, ¿tá? Las cosas están para abajo, y el valor de esa aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Tá? Esta gravedad, bueno, después vamos a ver que viene de la aceleración de la Tierra, tiene que ver con la fuerza de gravedad, la atracción gravitatoria. En los planetas que son más grandes, tengo una fuerza de gravedad mayor, en los planetas que son más chiquitos, yo me voy a la Luna y la gravedad es mucho menos, pero tiene que ver con eso, con cómo trae el planeta, con qué fuerza trae el planeta a los objetos. ¿Está? En el caso de la Tierra, el valor es 9,8. Estrictamente se sabe que no es, o sea, en toda la superficie de la Tierra, como la Tierra no es totalmente homogénea, incluso no es totalmente esférica, ustedes van a ver que hay distintos, se pueden tomar distintos valores de la aceleración. Entonces, no sé, la aceleración en una ciudad determinada puede ser 9,805 metros sobre segundo cuadrado o 9,79 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, son pequeñas variaciones que si nosotros tomamos 9,8, ya la evitamos porque todas se pueden aproximar con dos cifras significativas a 9,8. Bueno, como yo decía, este movimiento en una dimensión, porque está en la línea recta, es una caída libre. Y está solamente sujeto a la aceleración de la gravedad. Y la otra que le mencioné es un movimiento que se denomina, se le pone como, para describirlo, tiro vertical, que es cuando yo, no sé, imagínense que esta manzana se cayó, yo la agarré y la tiré para arriba. Aquí yo tirando la manzana para arriba. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando yo la tiro para arriba sobre una línea recta, esto va a subir un poquito, va a llegar a un punto y va a bajar. ¿Tá? Ese es un movimiento también en una sola dimensión,
porque yo le estoy dando una velocidad inicial como hacia arriba, pero después, una vez que yo lo solté, la manzana va a estar sujeta a la aceleración de la gravedad. ¿Está? Bueno, de nuevo, esto es como si fuera, es un caso particular de la cinemática 1D. Se los cuento porque no sé si Luis se lo alcanzó a contar o si lo pudieron ver en la teoría, en la práctica. Pero bueno, los problemas resueltos hay, en la guía hay problemas de esto que se llaman caída libre o tiro vertical. Estos son, estamos hablando de 1D. Entonces, volviendo a lo que estamos viendo acá, el tiro Profe, parabólico. Sí, ¿por qué libre? O sea, ¿libre de qué sería? caída libre, está bien. Es que no hay ninguna otra fuerza que no sea la de la gravedad. Es como que se toma, a ver, en general las experiencias que se hacen, las hacemos en la Tierra, ¿tá? Los casos que estudiamos es en la Tierra. Entonces, de la atracción gravitatoria no nos vamos a escapar, va a estar siempre. Entonces, libre es libre de otra fuerza, libre de otra aceleración, que no sea la que está siempre, que es la de la gravedad. ¿Entiendes? Bien, gracias. Si yo tengo un paracaídas, por ejemplo, una persona que tiene un paracaídas sería una caída, pero no libre, porque ahí tengo, bueno, después se puede discutir ese ejemplo, pero yo tengo una fuerza que es el rozamiento con el aire, con el paracaídas, que hace que yo caiga mucho más lento. ¿Tá? Entonces eso no es una caída libre, porque hay otra fuerza que me está sosteniendo y no me deja tener la aceleración de la gravedad, menos mal. ¿No? No nos ponemos de un paracaídas. Y bueno, ya hay otros ejemplos en que hay algo que está cayendo o que puede estar moviéndose con la aceleración de la gravedad, pero interviniendo con otros elementos. Entonces, eso no son caídas libres porque siguen esas otras fuerzas y aceleraciones. Bueno, entonces, volviendo acá al tiro proyectil, el tiro parabólico, chicos, interrumpan así como Juan, si no entienden algo, si no se ve, si no se escucha, no se entiende, interrumpan y así es más dinámico, digamos, ¿tá? Si no, no se quedan con la duda, y pueden ir planteando las dudas que lo vayan repitiendo. Bueno, como yo digo, el tiro parabólico es un movimiento que tiene una velocidad inicial. Primero es un movimiento en dos dimensiones, ¿tá? Es fundamental entender que el tiro parabólico o el tiro proyectil es un movimiento en dos dimensiones. ¿Y qué quiere decir que sea en dos dimensiones? Bueno, es que no me alcanza con una dimensión para describirlo. ¿Tá? Como yo decía hoy, cuando tiro una manzana o una pelota para que se cae o se cae una manzana, o la araña esa que se movía a lo largo de una línea recta, aunque sea, no sé, en el ejemplo que yo dije hoy, un autito de juguete que va cayendo por una rampa, ustedes dicen, pero no está ni vertical ni horizontal. Bueno, pero si yo pongo mis ejes así, de esta manera, va a coincidir con un eje, entonces va a ser en una dimensión. ¿Tá? Siempre que tengo un movimiento en una recta, voy a tener un movimiento en una dimensión. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, este tipo de movimiento, como esta pelota acá, es la mitad de la persona. Una persona pateando una pelota, este tipo de movimiento va a describir la trayectoria, va a describir una parábola. ¿Tá? Entonces, este movimiento no lo puedo analizar en una dirección, porque no está en una línea recta. Voy a estar un sistema de eje coordenado con dos dimensiones, en este caso X y Y, porque estoy haciendo ahí en el plano, para poder abarcar este movimiento. ¿Tá? Eso es por esas razones que se dice que es un movimiento en dos dimensiones. Bien. ¿Cuál es la característica del tiro proyectil? Primero, obviamente, que sea en dos dimensiones, y después que tenga una velocidad inicial y que el resto de la trayectoria esté definida por la aceleración de la gravedad. ¿Está? Como dije hoy, si estamos haciendo un experimento o cualquier situación de la vida cotidiana que sea en la Tierra, en general, la vida cotidiana es en la Tierra, salvo que suele ir a Marte o a la Luna, pero es más raro.
Entonces siempre vamos a tener la aceleración de la gravedad. Entonces cualquier movimiento que nosotros tengamos, no sé, yo le tiro la llave a un amigo para que abra la puerta. Como yo digo, se cae un árbol, alguien patea una pelota, se tira una piedra, o cualquier movimiento que yo le dé una velocidad inicial y después el resto de la trayectoria solamente esté influido por la aceleración de la gravedad, es un tiro proyectil o un movimiento útil. Es un movimiento que describe muchas de las situaciones que vivimos cotidianamente. Entonces, ¿cómo analizamos este tipo de movimiento, en particular este movimiento tiro proyectil o en general el movimiento en dos dimensiones? Bueno, para analizarlo, lo que hacemos es separar ese movimiento en las dos dimensiones. O sea, vamos a pensar, y acá paren las orejas porque esto es lo importante. Vamos a pensar que este movimiento, que escribió esta parábola, yo defino mi sistema de referencia, este como eje Y y este como eje X, lo voy a pensar como si fueran dos movimientos que se realizan en paralelo. ¿Tá? Es como que yo digo, la pelota esta hizo, por un lado, un movimiento en el eje X, que fue moverse desde acá hasta acá. ¿Tá? Y hizo otro movimiento en simultáneo, que fue en el eje Y, que fue venir desde acá, en este caso subir hasta este punto, y después bajar. ¿Está? ¿Qué sé yo? Acá, si lo ponemos hasta acá, o si yo hasta aquí. Entonces hizo esto y esto en el eje Y. Hizo este movimiento así. Lo que yo estoy haciendo, estoy descomponiendo ese movimiento en el eje X y en el eje Y. Como en dos movimientos, estoy pensando que la pelota vino todo por acá, fue a ras del piso, ¿se entiende? Y llegó hasta acá. Y por el otro lado estoy pensando que la pelota yo como que si lo hubiera pateado hacia arriba, la partí para arriba, llegó hasta acá y bajó y llegó hasta este punto o hasta el piso. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto de separar este movimiento en dos movimientos para estudiar este tiro de proyectil? ¿Qué se le ocurre? A ver si tiene alguna idea. Para poder ver las dos aceleraciones que afectan. Bueno, por ahí va. Para poder ver, para poder analizar cada uno de esos movimientos por separado. O sea, para ver una aceleración o para ver una velocidad en un eje y para ver una velocidad en el otro eje. ¿Tá? Ustedes conocen todas las ecuaciones en una dimensión. Entonces, lo que estamos haciendo acá es separar en el eje X y en el eje Y. Y entonces acá ya tengo un movimiento en una dimensión. Y acá también tengo un movimiento en una dimensión. Entonces, acá, este movimiento que la pelota hace así como si hubiese ido a ras del piso, lo voy a analizar como un movimiento 1D. Y le meto todas las ecuaciones que conozco de 1D. Y que la velocidad en función del tiempo, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Todo para este movimiento, como si la pelota hubiera ido a ras del piso hasta ahí. Y después, para analizar este movimiento, como si yo le hubiera pateado la pelota para arriba, y la pelota hubiese ido para arriba, o sea, acá, hubiese ido para arriba, hasta acá, y después bajado, y se va hasta acá de nuevo, voy a analizar todo este movimiento, que es en una línea recta, como un movimiento en 1D también. Entonces, de nuevo, a este movimiento que fue para arriba la pelota y para abajo, le puedo meter todas las ecuaciones que yo ya sé, de la posición, de la velocidad, y las curvas, que yo también ya analicé, todo eso lo puedo analizar para este movimiento y aparte para este movimiento. Entonces, lo que hago en estos casos de movimiento en dos dimensiones, tiro proyectil, particularmente, en otros movimientos en dos dimensiones, pero este que vamos a ver nosotros, es separar esos dos movimientos. Por un lado, en la dirección de X y por el otro lado, en la dirección de Y. ¿Para qué? Para que cada uno de esos movimientos me quede en una dirección. Y en una dirección yo ya sé cómo analizar un movimiento. Sé cómo va a cambiar la posición en función de tiempo, sé cómo
un modelo, o sea, una ecuación para ver la velocidad en función del tiempo y demás. ¿Está? Entonces, esa es la idea, o eso es cómo se analiza un movimiento en dos direcciones. Piensen, a mí una forma gráfica de verlo, es que si yo pateo una pelota o tiro algo y tengo este movimiento de proyectil, imagínense que yo le pongo una luz acá, ¿está? Un farol acá con una luz, y lo que yo voy a analizar es la sombra, ¿está? Cuando llega un movimiento en X sería la proyección, o sea, la sombra que hace este movimiento. Entonces, si yo lo miro desde arriba y veo una sombra que se va a mover desde acá hasta acá. Bueno, yo voy a analizar en ese sentido el movimiento de esa sombra, ¿tá? Y lo mismo de este lado. Pongo la luz acá y lo miro para allá, entonces yo voy a analizar la sombra que proyectó sobre la pared esa pelota que yo pateé o ese movimiento en dirección, que va a ser así para arriba y después para abajo. Es la proyección de este movimiento sobre mi eje Y. ¿Tá? Y en este caso la proyección de este movimiento sobre mi eje X. Y cada uno de esos movimientos lo voy a analizar como un movimiento en 1D, porque de nuevo conozco las ecuaciones, conozco las gráficas, cómo va a ser la posición, la velocidad y demás para 1D. Entonces, es como que tengo dos movimientos, que bueno, lo voy a analizar en paralelo, pero lo voy a hacer de esa manera. Como yo les digo, en un caso de un movimiento de un tiro proyectil, les dije que era un movimiento que tenía una velocidad inicial y que después estaba solamente asociado a la ecuación, a la aceleración de la gravedad. ¿Tá? Entonces, fíjense que tengo mi aceleración, la única aceleración que tengo en un tiro parabólico, porque esa es la definición, es la de la gravedad. ¿Tá? Entonces, vamos a ver este caso. Vamos a analizar este movimiento, el movimiento en este. Yo tengo una velocidad inicial, en este caso, el movimiento en este. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento en X de un tiro parabólico. ¿Qué tengo yo? Una velocidad inicial, porque, a ver, esto tengo, si yo descompongo este vector velocidad, este es mi vector velocidad inicial, ¿sí? Una componente en esta componente, que sería el vector velocidad inicial en X, ¿se entiende? Es la componente de X del vector velocidad, es la proyección de ese vector velocidad sobre el eje X, y después tengo la otra componente, que es esta que está acá, ¿no? Ahí, que es la componente en Y del vector velocidad inicial. O sea, este vector que yo tengo acá sería la componente en Y del vector velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo con que yo separé el vector velocidad inicial en X y Y? Entonces, el movimiento en X tengo una velocidad inicial en X. Bien. Y después, ¿qué aceleración tengo en este movimiento? Siendo que es un tiro parabólico. A partir de la definición que yo les dije de tiro parabólico. ¿Qué se le ocurre? ¿Antes? ¿Cómo? No, perdón. La velocidad es constante. La velocidad es constante. La ¿Por qué? aceleración es. ¿Eh? ¿Por qué es constante? Está bien, es constante. Sí, pero porque no hay. No, no sé. Dale, dale, ¿no hay? Estaba ahí. Si la velocidad es constante, ¿qué no hay? Claro, no hay aceleración. Eso. No hay aceleración. ¿Está? ¿Y por qué no hay aceleración? Yo iba a decir, porque usted dijo que la de la Tierra sería la gravedad, es hacia abajo nomás, no es hacia los costados. Exactamente. Porque la aceleración, porque la definición que yo di es que para que sea un tiro oblicuo o un tiro proyectil, solamente el objeto está solamente sujeto a la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad siempre es vertical. ¿Tá? Entonces, si yo defino mi eje, el y vertical y el X horizontal,
yo estoy diciendo que mi aceleración de la gravedad es siempre, sí o sí, vertical. ¿Por qué? Bueno, porque así es un tiro parabólico, esa es mi definición de tiro parabólico. Entonces, si mi tiro parabólico es solamente aceleración de la gravedad y la aceleración de la gravedad es siempre vertical y hacia abajo, cuando yo estudie un movimiento horizontal con una aceleración vertical, este no va a tener aceleración, porque mi vector aceleración, si quieren, como habíamos dicho, hoy tengo 0 en X, porque no tengo aceleración. Tengo una componente que es G, o si quieren vamos a ponerle la componente I en J, y también tengo 0 en K. Y esa componente en I es G, es la aceleración de la gravedad. ¿Está? Entonces, este sería mi, si quieren acá lo reemplazamos, este sería mi vector aceleración en un tiro parabólico. Acá G, y una cosa más, si yo lo estoy definiendo, acá por ahí depende cómo lo defina, si yo defino mi vector, perdón, mi sistema de referencia con el dispositivo hacia arriba, fíjense que la aceleración va hacia abajo, o sea, apunta para el otro lado que el eje, entonces es negativo. ¿Ves? No porque vaya para abajo, y esto es pregunta examen, no es porque vaya para abajo que sea negativo, es porque va al revés de mi sistema de referencia. ¿Está? ¿Qué pasa? Generalmente ponemos el dispositivo para arriba porque es como, bueno, generalmente lo hacemos. ¿Está? Pero tranquilamente yo puedo, incluso el libro, hay veces que toma este sistema de referencia. El libro, bueno, no sé si tanto, pero otros libros, es muy común tomar un sistema de referencia así, como un dispositivo para abajo. Para mí, no sé, confunde un poco más. Pero vale. Y en ese caso, si la aceleración va para allá, tengo una aceleración claramente positiva porque apunta para el mismo lado que mi eje. ¿Está? Entonces, como yo les decía, para que sea un tiro parabólico o un tiro de proyectil, mi aceleración es esta. Nada en X, nada en K, y la aceleración de la gravedad en Y. Entonces, si yo estoy analizando mi movimiento en X, no voy a tener, es cero la componente en X. Entonces, es un movimiento con velocidad constante. Es un movimiento en una línea recta, porque yo estoy tomando un movimiento rectilíneo, una línea recta, y a velocidad constante. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? ¿Se acuerdan? Movimiento Uniforme. rectilíneo. Uniforme. Rectilíneo, Es uniforme. movimiento rectilíneo uniforme. El famoso MRU. Muy conocido por todos, que lo queremos más que el MRUA, porque la aceleración es. Pero bueno, siempre que yo tengo un tiro parabólico, un tiro proyectil, y defino de esta manera mi eje de referencia, el movimiento en X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que la velocidad en X va a ser una velocidad constante. ¿Tá? Y esa velocidad constante va a ser igual a la velocidad inicial. Obviamente, si es constante, es siempre la misma. Una vez que yo tengo definida esa velocidad inicial, el objeto será mover en X a la misma velocidad. ¿Tá? Por ahí eso es algo un poco difícil de ver, no es tan intuitivo. Pero en X, en la componente X, si yo miro acá la velocidad, voy a tener una velocidad así, pero la componente en X va a ser la misma que acá. Si yo lo miro acá, no, justo en la parte de arriba no voy a tener componente en Y, porque va a ser cero, porque va a ser así horizontal. Pero va a ser la misma que acá. Cuando yo mire la velocidad en este punto, voy a tener una velocidad para allá. Voy a tener una componente en Y que va a ser esta, pero la componente en X, este pedacito de vector, va a ser siempre el mismo. ¿Está? En X la velocidad es constante, o sea, la componente en X en cualquier punto va a ser siempre la misma. Velocidad en X es constante, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué pasa en Y ahora? Fíjense que mi movimiento es, que tengo acá, lo tiro para arriba, se da un punto y baja. ¿Está?
Es un movimiento rectilíneo porque bueno, estamos en una dimensión porque es lo que queríamos justamente hacer, separarlo en dos dimensiones para que cada una sea un movimiento rectilíneo. ¿Y qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Desacelerado en Exactamente, este caso, porque la aceleración es en contra de mi sistema de referencia. exactamente. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bueno, puede ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea que tengo aceleración. Y esa aceleración, fíjense que es constante, ¿tá? Porque la gravedad es constante, no cambia. No es un valor que a medida que yo subo va a ir cambiando. ¿Tá? Eh, bueno, estrictamente, si yo me voy muy lejos de la superficie de la Tierra, va a cambiar esa aceleración, pero no estamos tirando algo a la primera capa de la atmósfera. ¿Tá? Lo estamos tirando acá cerquita. Entonces, este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, uniformemente variado, cuya aceleración, ¿está?, es la de la gravedad. O el módulo de aceleración es la de la gravedad, para ponerlo de esta manera. Estoy hablando siempre de mí. Acuérdense que mi aceleración de este movimiento era 0 en la componente X, y yo defino así menos G en la componente de I, o sea, en J, más 0 o entonces, en I tengo la aceleración de la gravedad que es constante en todo el movimiento. ¿Tá? Por eso tengo un MRUA o MRV, con el módulo de aceleración igual a G. Y bueno, para esto también, o sea, para este caso, conozco las ecuaciones, o sea, sé que cómo plantear la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, todo. ¿Estamos? Bueno, este de nuevo es un tiro parabólico o tiro proyectivo. De nuevo, ¿qué hacemos? O cómo se define? Bueno, es un tiro que tengo una velocidad inicial y esa velocidad inicial, después de esa velocidad, es un movimiento que tiene una velocidad inicial y que está solamente, su trayectoria está definida por la aceleración de la gravedad, solamente eh, sumergida en la gravedad. ¿Qué hago para estudiarlo? Lo separo en las dos componentes, el X y el Y. ¿Para qué? Bueno, para tener dos movimientos en una dimensión y poder analizar cada uno de esos movimientos en una dimensión. En la dimensión de X voy a tener un MRU, en la dirección de Y voy a tener un MRUA o MRV con una aceleración que es igual al módulo a la aceleración de la movimiento. Después en la práctica van a ver varios ejemplos de esto y demás. Pero bueno, esto sería lo básico del movimiento del tiro positivo. Una cosa más que por ahí es importante, o por ahí eh, se, siempre se piensa, o por la mayoría de los ejemplos son así, con una velocidad inicial que parte como en el primer cuadrante, pero si yo tengo, por ejemplo, no sé, una pelota o algo que rueda en una mesa y que después se cae, ¿verdad? ¿Entienden? Que yo empujé un libro en la mesa y acá termina la mesa y acá está el piso. ¿Tá? ¿Cómo va a ser este movimiento? Bueno, primero va a ser en línea recta y después una vez que llega acá va a ser así. Que es un movimiento que tiene una velocidad inicial, en este caso es horizontal porque venía de tener la mesa, y después está solamente definido, esta es la velocidad inicial, y está solamente definido por la aceleración de la gravedad. ¿Está? O sea que a lo largo de todo este tiempo de la aceleración de la gravedad, este también es un movimiento parabólico o un tiro proyectil. La única diferencia con este es que este tiene una velocidad para allá y tengo una velocidad horizontal. ¿Tá? Lo mismo pasa si yo, qué sé yo, estoy en un edificio, en un balcón, y tiro la llave, se le tiro a alguien acá. Le tiro la llave así para abajo. Se la tiro. Bueno, ¿qué va a hacer la llave? Va a tener una velocidad inicial y después va a escribir una trayectoria parabólica. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad inicial, en este caso va a ser y para abajo, y después esa trayectoria va a estar afectada por la aceleración de la gravedad. ¿Está?
Entonces, de nuevo, este es otro ejemplo de un tiro oblicuo o un tiro de proyectil. En este caso, la velocidad inicial tiene una componente línea de tiro hacia abajo. Este como hacia arriba y este. Profe, Sí, una cuestión que me surgió ahora. Nosotros en la clase del miércoles dimos el problema número 17 de la guía, ¿no? que era la de, suponga que un profesor que no sea el de física viene caminando y se le tira, se calcula para que caiga un huevo Ujú. en la cabeza. La altura del profesor es de 1,80 m, bueno. Y nosotros hicimos ese trabajo también de descomponer digamos, descomponer sin descomponer, digamos, la caída del huevo como caída libre. No sé si fue Claro. con Sí, sí. intención o se le escapó al profe. Y el desplazamiento del profesor hacia la dirección de la facultad. Y lo que no sé si lo comentó antes, pero la caída libre vendría a ser un giro oblicuo o parabólico de proyectil con velocidad X nula, digamos. O sea, la velocidad X sería nula. Exactamente. Sí, es eso. Ta. En el problema ese que vos estás diciendo ahí, ustedes analizaron, bueno, lo más importante de ese problema que Era calcular la distancia a la que tenía que estar el profesor al momento de lanzar el huevo y que el está. huevo tenía que llegar hasta una altura de 1,80 m, que era la altura del profesor. Bueno, igual lo más importante es que no sea de física El profe, cuántica. no, Exactamente, la ropa la ida vuelta. un Pero, punto más. bueno, pero en ese problema lo importante a ver, la clave es que ustedes ahí, perdón, están analizando dos cuerpos distintos. ¿Está? Eh, Ahí está analizando, por un lado, esos problemas se conocen así, digamos, en la cinemática como problema de encuentro. Se le pone nombre por poner nombre. Pero ¿qué es encuentro? Es que yo tengo que analizar el movimiento de dos partículas distintas y, bueno, que tienen que coincidir en las mismas coordenadas en el mismo tiempo. ¿Está? En el caso de este, qué sé yo, acá tengo el edificio, acá tengo el huevo y acá tengo un profesor, no sé, después pongan ustedes, análisis, eh, programación, no sé, historia de la matemática, modelo, ahí puede ser un tema de discusión también, pero bueno, puede ser un profesor o profesora que no sea de física, entonces no, lo importante es que ustedes tienen dos objetos que están analizando. Por un lado, este objeto que está cayendo, que va a ser esta trayectoria, y por otro lado, este objeto que va a tener esta trayectoria. ¿Está? En los dos casos son movimientos rectilíneos porque se mueven en línea recta. ¿Se entiende? Lo que vos decías, Ayrton, está bien pensarlo, se puede pensar de esa manera. En realidad, cualquier movimiento, en este caso caída libre o tiro de proyectil, es un movimiento, perdón, cualquier caída libre, eh, ¿no me sale? O un movimiento que tenga una velocidad inicial hacia arriba, un tiro vertical, está, es el nombre que le pone, es un movimiento oblicuo con el movimiento con el x igual a 0, la componente x igual a 0. ¿Tá? Pero bueno, es más fácil, o sea, o se piensa directamente con un movimiento en 1D a este movimiento. ¿Tá? Que está solamente definido, definido por la aceleración de la gravedad. ¿Tá? Entonces, bueno, pero acá lo importante es que, por ahí eso es importante que lo tengan en cuenta porque se suele confundir esto que dicen, no, bueno, pues yo tengo movimiento en Y y movimiento en X, entonces esto es un movimiento en dos dimensiones. En realidad no, porque yo tengo dos objetos distintos, ¿está?
es como que yo estoy resolviendo dos problemas distintos, solamente que, bueno, tengo que hacerlos coincidir a esto y a esto acá, en el mismo punto. Pero yo tengo este movimiento en una dimensión y este movimiento también en una dimensión. Son dos movimientos que están en una dimensión. No es Sería en como... 2D si yo, por ejemplo, el profesor está parado y yo quiero arrojárselo, digamos, con una exactamente. trayectoria. Ahí sí. Si yo de acá lo tiro y estoy esperando que le caiga, ahí sería este en 2D y si el profesor viene caminando, ahí tengo uno en 2D y uno en 1D, digamos. Creo que hay uno así al final, medio complicado, medio complicado. Pero bueno, tengo dos movimientos, uno en 2D y uno en 1D. Pero sí, ese sería. ¿Está? Pero cuando yo ¿Y tengo, cuál pega más, profe? bueno, empíricamente, a partir de experiencia, no sé. Lo importante es que el huevo no te pegue con la. Si el huevo así, lo importante es que no te pegue con esta parte y con esta parte. Sino que te pegue con esta parte. Nunca cuando le rompo un huevo, cuando alguien se recibe, ahora no se puede. Si ustedes pegan con esta parte, se distribuye la fuerza y es mucho más duro. Y no sean tan malos. Tienen que pegar con el bordecito esto, entonces se rompe. Más fácil. Ah, bien. ¿Está? Ahí cuando analicemos fuerza, podemos volver a este ejemplo. La parte dinámica, a ver cuánto viene más. Bueno, tiro proyectil, esto que hablábamos acá, y de lo que vos comentabas, Ayrton, un movimiento como este, son dos movimientos en una dirección. ¿Está? No es un movimiento en dos dimensiones. Bien. Bueno, hasta ahí esto es lo de tiro de proyectil. Lo último que me falta por comentarles, para terminar, es el otro movimiento que vamos a ver en cinemática 2D, que es el movimiento circular uniforme, que se describe como MCU, por movimiento circular uniforme. Ese es otro movimiento que está en dos dimensiones, y la característica, básicamente, por ella el nombre lo dice, es que es un movimiento que describe su trayectoria, es una circunferencia, ¿está? Y es uniforme porque la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad es constante. ¿Está? Si yo tengo un objeto acá, le va a mover siempre con la misma rapidez, o sea, el módulo de la velocidad va a ser constante, lo que va a ir cambiando constantemente también es la dirección de la velocidad. ¿Está? Un poco ya se lo había adelantado hoy, pero yo tengo un vector velocidad que va a ir en este punto para allá. Yo defino esto como radio. Y en este punto voy a tener, bueno, en este punto voy a tener una aceleración que va hacia el centro de curvatura, o sea, hacia el centro del círculo. En este punto voy a tener una velocidad, la velocidad, acuérdense que siempre es tangente a la trayectoria. ¿Tá? La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Tengo la velocidad en este punto y voy a tener una aceleración que va a ser perpendicular a la velocidad apuntando hacia el centro. Obviamente que en cualquier punto que yo tome, la recta tangente a la trayectoria, como es un círculo, va a ser perpendicular a la dirección entre el punto y entre este punto y el centro del círculo. ¿Tá? Por ser un círculo. Entonces, este es un movimiento circular uniforme. Algunas cuestiones particulares del movimiento circular uniforme, como yo estoy moviéndome en un círculo, tengo que definir por ahí otras magnitudes que tienen que ver más que ver con, con las coordenadas, digamos. En el movimiento circular uniforme, se los tiro un poco así, como quien dice, por la cabeza. Ustedes después lo pueden ver mejor en el libro. La posición, en vez de tomarla como R, la vamos a definir
a partir de θ, bueno, y también R, que es la distancia al círculo. ¿Tá? Y θ es el ángulo, obviamente tengo que tomar un 0, es el ángulo que tengo entre mi valor que yo tomo como referencia, que en general es horizontal, y la posición en la que esté. Esa es la posición, digamos, el θ. El θ y el R, el radio, me da a definir dónde está mi objeto. Y después, bueno, yo puedo calcular ese θ a partir de la distancia, o sea, si yo parto acá y tomo este valor, la distancia recorrida dividido el tiempo, o lo tiene que escribir así rápidamente, no, perdón, la distancia recorrida del tiempo. La distancia dividido el R, el radio, me va a dar ese tipo. ¿Entiendes? Si yo parto acá y me muevo, bueno, acá justo dice al revés, pero vamos a ponerle al revés, así queda positivo, digamos, el giro. Si yo parto de acá y me vengo para allá, este desplazamiento, que yo voy a medir en radianes, digamos, un ángulo, lo puedo calcular como la distancia recorrida dividido el R, o al revés. O sea, puedo tener esta relación. Puedo calcular D sabiendo el desplazamiento y el R. ¿Está? Por las coordenadas. Si se fijan, si este lo multiplico para acá, queda así. Y bueno, R, si yo doy una vuelta entera, por ejemplo, voy a tener el diámetro de la circunferencia y esto va a ser R por 2π. No sé, pero son las relaciones que voy a tener en un movimiento circular. ¿Está? La velocidad, así como yo tomaba la velocidad lineal, acá voy a tener una velocidad angular, que se llama. Esa velocidad angular se denota con la letra omega. ¿Está? Y se define, bueno, como veíamos de manera similar a la velocidad, es la velocidad angular es la derivada de la posición del θ respecto del tiempo. ¿Está? Cómo cambia el ángulo en función del tiempo me da esa velocidad angular. ¿Está? Si yo conozco la velocidad lineal, o sea, esto va a tener una velocidad angular, muchas veces se dibuja de esta manera. ¿Ah? El omega, la velocidad de giro. Si yo conozco esta velocidad, que es esta velocidad lineal, o sea, la velocidad lineal que tiene en ese punto, puedo calcular esa velocidad angular como la velocidad lineal dividido el R. ¿Ah? Estas son las relaciones que por ahí, las demostraciones la pueden buscar en el libro, pero no sé si las vieron en algún momento cuando vieron las coordenadas polares, pero esa velocidad angular la puedo obtener dividiendo la velocidad lineal en ese punto dividido el radio del círculo. ¿Está? Bueno, y la aceleración angular, la aceleración angular se define como la letra alfa y análogamente a lo que veníamos viendo, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular dividido el tiempo. ¿Está? ¿Por qué defino de esta manera? Porque después, para analizar un movimiento circular, yo puedo tener las mismas ecuaciones que veía para el movimiento lineal. O sea, la posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más, por ejemplo, en un movimiento circular uniforme que tengo
velocidad angular constante, más la velocidad angular por el tiempo. ¿Tá? Acuérdense que esto es lo mismo que yo decía, x de t es igual a x más la velocidad por el tiempo. Bueno, acá es análoga, simplemente que tomo las variables de un movimiento circular. La posición como el θ, la velocidad angular y la aceleración como la. ¿Tá? Y estas son la relación, bueno, entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Qué me falta de acá? Creo que nada más como mencionar esto del movimiento circular uniforme. Y bueno, ¿El no uniforme lo estudiamos, profe? O eso. no, o sea, estudiamos lo que sería un movimiento circular uniforme, pero podemos ver algunos ejemplos que no es un movimiento, o sea, como un movimiento circular que no sea uniforme. O lo podemos definir en realidad. No no lo estudiamos así como por ahí estudiamos los otros tipos de movimientos. Sí saber que si va aumentando la velocidad angular, bueno, tiene aceleración angular. ¿Tá? Pero el que más vamos a ver es este movimiento circular uniforme. Vamos a hacer problemitas con eso. Bueno, como les digo, en general, lo que yo trato de darle acá es como un pantallazo general de lo que es dos dimensiones, de lo que es, bueno, un tiro parabólico o tiro proyectil, cómo se desarman el movimiento para estudiarlo, movimiento circular, cuáles son las relaciones, como un pantallazo general, pero siempre conviene que ustedes vean el libro como para entender mejor los conceptos. Para después cuando hacer el problema, bueno, se vaya entendiendo bien. Bueno, fíjense, bueno, el libro también, si ustedes ven por capítulo, tiene bastante, o sea, se cuentan las hojas, vamos a decir así, por ahí son un poco largos, pero lo bueno, o de las cosas que a mí me gusta el libro, es que tiene muchos ejemplos resueltos. O sea, si ustedes lo van leyendo, le explica un concepto por acá sí hacemos eso, demoramos un montón, pero por cada concepto tiene uno o dos ejemplos que como que lo van, ayudan a entenderlo. Después tiene como, no sé, boludeces, pero te hace una pregunta como conceptual para ver si vos entendiste lo que estás leyendo. Bueno, tiene varias cositas así que está bueno aprovechar también del libro para ir leyendo a medida que vamos avanzando en los proyectos. Así que bueno, quedamos así. El miércoles tiene la clase a la 1 con Luis. No sé si va a hacer algún problemita más de movimiento en 1D y si no va a empezar directamente con movimiento en 2 dimensiones. El jueves, si quieren, está la consulta y acuérdense que para el viernes tienen tiempo para hacer el video de trabajo práctico. El jueves, entre esas cosas, pueden consultar ahí. O qué sé yo, capaz que se entusiasman y ya mañana mismo hacen el videito y lo mandan y yo lo puedo corregir para entre mañana y el miércoles. El jueves por ahí pueden consultar ya de lo que es el trabajo práctico 1, digamos, ya del análisis. ¿Tá? Como quieran. Eso está abierto. Las consultas no tienen estructura ni nada. Si tienen preguntas de problema, de teoría, de trabajo práctico, es consulta para solucionar todo eso. Estamos, y ¿El bueno, video por dónde lo mandamos, profe? el video. El video que tenemos que hacer. Perdón, no me aclaré eso. Ustedes tienen ahí, a ver si no sé si ustedes pueden ver el- estoy abriendo la página. En el entorno, no sé si ustedes ya tienen habilitado el. Si ustedes tienen habilitado ya la actividad que se llama TP1 preentrega. En la sección
En la sección de la unidad 2, cinemática, no tiene. Ya se lo voy a hacer así. A ver. En la sección, como les digo, de cinemática, ahí le pongo como visible, se llama, es una actividad, o sea, una actividad para el Moodle, para la página, es algo que usted tiene que entregar, se llama Trabajo Práctico 1, pre-entrega. Ahora, si entran ahora, lo van a poder ver. Ustedes, Ahí está. ustedes cuando, ahí en ese, cuando entran en esa actividad, van a tener el PDF de que es la guía del trabajo práctico y unos lugares como para entregar, para contestar. Tienen como una parte de texto escrito, si quieren escribir algo, bueno, qué sé yo, lo entrego con tal persona, y después tiene una parte para adjuntar archivos. ¿Tá? Los videos tienen que ir ahí adjuntos en la parte donde se adjuntan archivos. Y después les tienen que dar, no me acuerdo bien, creo que le tienen que dar al doctor enviar. Les digo porque por ahí hay veces que lo cargan y lo pueden poner como guardar, pero si lo ponen como guardar les queda como borrador, no hicieron la entrega de esa actividad. ¿Tá? No me acuerdo bien, no me acuerdo cómo lo ven ustedes específicamente, pero tienen que, una vez que cargan los archivos, que escriben las aclaraciones, lo que quieran escribir, tienen que darle a enviar, como que están haciendo una entrega de ese trabajo. Bueno, eh, entonces, el trabajo práctico por un lado, los videos que vayan mandando, la clase del miércoles, la consulta del jueves y nos vemos si no, en la clase de teoría. El lunes que viene ya vamos a ir, el lunes que viene ya empezamos a ver la unidad 3, que es la parte de dinámica, donde vamos a empezar a quedar fuerte la semana que viene. ¿Estamos? Preguntas, Perfecto, profe. dudas, consulta, no se entiende nada. Este video que tiene, en la primera parte tiene la explicación del TP, lo voy a subir como siempre al entorno, ¿tá? Para cualquier consulta que tenga. O si lo quieren ver alguna parte.